la siguiente lámina. El perfil de un prospecto calificado. Dice, antes de la declaración formal, o sea, de iniciar un cortejo formal, la amistad con propósito debió haber respondido a estas 4 preguntas sobre la persona. ¿Es un verdadero cristiano? ¿Está buscando activamente la santidad? ¿Muestra estabilidad y madurez suficiente para el matrimonio? ¿Está creciendo continuamente hacia la madurez? ¿Se dan cuenta? En el gráfico son como llaves. Tú quieres tener cada una de esas llaves y poder decir sí a todas ellas, ¿no? De otra forma, tal vez es porque tienes que seguir esperando. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No? Ya consideraste que la persona es un verdadero cristiano y que está haciendo todas esas cosas. Vamos al siguiente. El cambio de mentalidad de la observación a la declaración. Entonces aquí vemos un cuadro en el que vemos cómo es que cambia uno de la otra, ¿no? De la otra. En cuanto al enfoque, en la amistad con propósito, mi enfoque es amplio considerando todas las opciones. Ya en cuanto al cortejo bíblico, es exclusivo y me estoy enfocando en una persona específica. ¿Ok? En cuanto a la interacción, es conocer y discernir a una persona que potencialmente podría ser tu pareja futura. Pero en cuanto al cortejo bíblico, es reafirmar y confirmar convicciones para el matrimonio. Otra vez, es aquí donde nos tiene que quedar bien claro, el cortejo no es para conocer a la persona. Es donde muchos como que ahí se traban, así como que no es para conocerla, sí es para que la conozcas mejor. Pero en teoría ya la conoces. El ejemplo que me gusta poner es este. Si no hubiera ningún obstáculo financiero, ¿podrías iniciar el cortejo el día de mañana y el día de pasado mañana casarte? Deberías de poder, porque para eso es el cortejo. ¿Sí me explico? O sea, obviamente hay cosas más que añadir en el cortejo, pero en tu percepción de los datos que ya tienes ahorita, tú ya estás diciendo, yo veo a esa persona como mi pareja de vida, en tu percepción de los datos. Obviamente no hay sabiduría en que vayas de un día, empiezas el cortejo y al otro día te cases. Para eso es dar también periodos al tiempo de cortejo. ¿Me explico? En otras palabras, es para que reafirmes lo que ya conoces de la persona y tal vez descubras que es mejor de lo que pensabas o que hay algo que tiene que refrenar el proceso. ¿Sí me explico? O sea, o lo reafirmas y descubres que es eso y más, o, no estaba viendo bien algunos aspectos, porque ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, no me quiero adelantar. Dice, nivel de compromiso en el contexto de amistad con propósito, interacción orgánica, o sea, con toda la comunidad, y en el cortejo bíblico es la declaración formal, creemos que nos pertenecemos. O sea, otra vez, eso es lo que creo, no necesariamente que eso va a suceder. ¿Sí me explico? O sea, en mi percepción de las cosas, en mi evaluación de los datos, lo que tengo hasta ahorita de información de ti, creo que te pertenezco y la otra persona tendría que decir lo mismo, ¿no? Me perteneces. ¿Sí me explico? Vamos al siguiente. La duración en cuanto a la amistad con propósito es indefinida. No hay límites. No hay prisa. Exactamente, gracias. No hay prisa. Pero en cuanto al cortejo bíblico, un periodo corto con miras al altar. ¿Ok? Y aquí es donde queremos también tener cuidado. No es que son 8 meses y es 8 meses y si no ya estás mal. No. Todo se tiene que evaluar en base a la pareja, ¿no? Obviamente no 5 años, ¿ah? No 5 años. Mi recomendación es que no sea ni siquiera un año. Esa es mi recomendación. Y para eso es la consejería prematrimonial. Para que se den cuenta que un año ya están abriendo puertas a ser tentados en muchas direcciones. Ajá, de cortejo a matrimonio. Esa es mi recomendación, otra vez, ¿no? Ya conoces a la persona lo suficiente, ¿no? Ya habías visto mucho de lo que estabas buscando ver en alguien como para que considerarlo tu pareja futura. Como para qué quieres que pase más tiempo. Quiere decir que entonces no estás viendo bien y te estás dejando llevar por tus emociones. O que hay privilegios que quieres empezar a tener que no deberías y que quieres agarrar como excusa esos privilegios para conocer más a la persona, cuando en realidad la puedes conocer bien en el contexto de ser amigos y con ese cuidado. Otra vez, no pierdan de vista la santidad en esto, porque si en mis argumentos olvidan la santidad, todo va a parecer muy estricto, muy rígido, muy radical. ¿Querías decir algo?
Y tú hablabas de una comunidad. Ujú. Cuando hablas de una comunidad es que Omar pastorea a una membresía formal, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay alguien de la iglesia que conoció a alguien más fuera de la iglesia Ya. y llega y te dice, oye, quiero que me cases, ¿no? Porque yo ya vi todas estas cosas en él, pero no pertenece a la membresía. ¿Cuál sería tu recomendación? Para allá vamos. También lo voy a responder lo voy a responder en una de las láminas, pero muy buena pregunta. Déjenme leer esto. Entonces, es una declaración formal de decir, he llegado a la conclusión de que creo que nos pertenecemos. Confirmémoslo con la ayuda de Dios a través del cuidado y discernimiento conjunto con la iglesia local. La afirmación de los papás es importante, pero no esencial. Y aquí también esto, ahí les va por qué. Porque unos pudiéramos usar ese argumento. No, no, mis papás están de acuerdo. Ok, ¿quiénes son tus papás? No, pues resulta que no son creyentes. De veras, es esa a donde nos tenemos que estar acercando para obtener estándares y patrones de cómo debo estar buscando la santidad en el cortejo. Creo que no, ¿verdad? O sí lo son, pero no son los más maduros de entre el corral. Entonces tampoco lo veas como la confirmación absoluta. Si tus papás están de acuerdo es bueno, sin importar si son creyentes o no. Pero va a ser mejor que involucres a todo un cuerpo, no nada más a tus papás. Entonces sí es importante que se entienda esa parte, ¿no? Porque a veces, otra vez, la cultura que exalta la jerarquía, ¿no? Si mis papás están de acuerdo, todos los demás, ¿qué me importa? No. Si estás hablando de la comunidad de la fe, te debería importar mucho, ¿no? A veces hasta por encima de tus papás cuando no son creyentes. Y a veces por encima de tus papás aun cuando lo sean, porque tal vez son creyentes inmaduros. ¿Sí me explicó? Entonces, todo eso tiene que ser pastoreado y es ahí donde entra definitivamente los pastores, ¿no? En que te ayuden a discernir cuántas voces en verdad tú deberías estar buscando considerar en los pasos que quieres dar hacia un cortejo. Y cuántas voces tal vez te tienes que alejar un poquito porque no recibirías la mejor de las recomendaciones. ¿Quieres decir algo? ¿No? Ok. Vamos a ¿una pregunta? Adelante. ¿Qué pasa si tienes un mejor amigo sin ninguna otra intención? Y la gente empieza a decir como, ay, no, es que seguro se gustan. Y así se hace un problema, un relajo y prefieres dejar de hablarle. Ya, como ya lo dijo mi esposa, la mujer en sabiduría, que se diga ser cristiana, claro, no debería de buscar tener un mejor amigo del sexo opuesto. O sea, no deberías ser un no. Y aquí les va por qué. No nada más porque hay sabiduría en eso, sino porque hay lógica en eso. ¿Qué vamos a decir? Que cuando te cases con la persona, si eres mujer, no vas a tener ningún tema en que las mejores amigas de tu esposo sean otras mujeres. ¿No vas a tener ningún tema con eso? ¿O viceversa? Creo que sí los vas a tener, ¿cierto o no? Entonces, ¿por qué pensar que ahorita sí se puede, pero al rato no se va a poder? Ya hay una doble moral en ese asunto. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque si la esposa tiene un mejor amigo, pues ¿a quién va a correr cuando tenga problemas con el esposo? Sí. En este sentido creo que es importante. Ay, ya me perdí. ¿Comerciales? Continúo. Ahorita te acuerdas. Ok, entonces otra vez, último filtro. El último filtro. Adelante. Justo, ya, perdón. Es que es muy importante lo que decía, ¿no? Y lo hablábamos también con los jóvenes en la última reunión. Si tú estás en un punto de amistad con propósito y más de una persona de tu iglesia te empieza a preguntar, oye, ¿qué pasa con tal persona? Eso debería ser una alarma suficiente. O sea, si ya alguien te pregunta, deberías empezar a voltearte a ver, no al otro, voltearte a ver, ¿qué estoy haciendo? Si ya son 2 o 3, es como de, no consideres que, podría haber algo mal, estás haciendo algo mal. Si la gente, si las personas piadosas de tu iglesia te están diciendo qué está pasando ahí,
ya es una alerta no amarilla, es roja, ¿no? O sea, algo estoy haciendo mal, tengo convicciones erróneas, porque según yo no estoy haciendo nada malo, pero entonces tengo que revisar mis convicciones y dónde estoy errando con la persona que me están preguntando. Así es. Sí, o sea, si ya hay varias preguntas de que, hey, ¿te interesa tal, no? Y se supone que no son nada, o sea, no están en un cortejo, es porque tú ya estás mandando esa señal de que estás dando pasos de un cortejo cuando no deberías, porque no estás en esa formalidad de ese cortejo. O sea, otra vez instruida, guiada. O sea, la iglesia sí va guiado este asunto, por si alguien tiene esa duda de que, ¿pero cómo? O sea, no, sí, la iglesia se mete. O sea, nos metemos a tu vida y tú te puedes meter a la nuestra. Sí, y los mejores amigos son mucho de eso, ¿no? O sea, estás recibiendo cosas que no deberías de un amigo. Un amigo entre comillas. Así es, así es. Entonces, otra vez, el último filtro a considerar para afianzar la convicción de pertenencia, o sea, es una convicción que está en tu corazón, no significa que tiene que suceder, ¿no? Es una forma segura en sabiduría. Esto tiene que seguir viendo con el cortejo, por cierto. Es una forma segura para en sabiduría confirmar lo que ya he evaluado previamente en la etapa de la amistad con propósito. Durante esta etapa de cortejo pueden salir cosas que se desconocían de la persona, ya que el contexto de intencionalidad y el acompañamiento con la iglesia local ayudan a poner sobre la mesa información para evaluar que antes se desconocía o se ignoraba. ¿Se entiende esa parte? O sea, el cortejo te presta una plataforma diferente a la amistad con propósito. El cortejo te permite hacer preguntas que sería inapropiado hacer en una amistad con propósito. ¿Sí? Aún la pregunta de, oye, ¿te gusto? La puedes hacer en el cortejo. Inapropiada en la amistad con propósito. ¿Sí me explico? Conocer a la familia del otro. Conocer a la familia del otro, por ejemplo. Apropiada en el cortejo, inapropiada en la amistad con propósito. ¿Sí se entiende eso? Obviamente, si conoces a la familia del otro en el contexto de la comunidad de la fe, es diferente. Es diferente. ¿Quieres tener hijos? ¿Quieres tener hijos? Una pregunta apropiada en el cortejo, inapropiada en la... No, bueno, ahí depende. Ahí depende porque si la haces pública, o sea, si todo el mundo se está haciendo esas preguntas, no se me hace una mala pregunta. ¿Quieres tener hijos? A cualquiera no la pueden hacer, ¿no? Pero si ya quieres tener hijos porque quiero saber cuántos queremos tener juntos, ahí ya hay un problema. Ahí ya hay un problema, ¿no? Sí, o aún lo platicábamos, ¿no? El hecho de yo quiero hacer escuela en casa y esa es una aspiración que tengo desde mucho tiempo y no estoy dispuesta a darla, a quitarla de mi radar, ¿no? Y la otra persona no. La otra persona está muy segura de que quisiera mandar a sus hijos a la escuela. Claro. Ahí va a haber un problema grande. Sí, o sea, para eso es el cortejo, es para pulir nuestras convicciones, es, no sé, yo, esposo, me gustaría que un día tu esposa que trabajas, o no, que todavía no eres mi esposa, pero que potencialmente lo vas a hacer, pues cuando tengamos hijos dejes de trabajar y te enfoques en el hogar. Me gustaría eso. ¿A ella le gustaría eso también? No lo sabemos. Y para eso es ese proceso del cortejo, para descubrir esas cuestiones y entonces llegar a conclusiones de que nos pertenecemos o no. Porque si hay alguien que no está dispuesto a cambiar su postura de dónde se ve de aquí a 10 años con respecto a lo laboral, por ejemplo, ¿no? Y quieren tener hijos al año de haberse casado y el esposo quiere que se salga de trabajar porque cree que con sus ingresos pueden vivir bien, ¿no? Con las necesidades, cubriendo las necesidades básicas. Entonces ahí va a haber un problema si no están en la misma página. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Entonces para eso es el cortejo, es para pulir las convicciones, ¿no? Ya nos pertenecemos, creo yo, por lo que tengo aquí de información, pero va a venir más información, la cual se va a poner en la mesa y vamos a evaluar y en base a esa evaluación determinar si vamos por buen camino o esto se le tiene que poner un alto. ¿Sí me explico? Vamos a la siguiente. Bueno, aquí vemos un poco la línea del tiempo. Se espera que sea un periodo corto y con miras al matrimonio, ya que no es primeramente para que se conozcan, sino para afianzar y reafirmar convicciones, debido a que en gran medida ya se conocen lo suficiente como para considerar el matrimonio juntos. ¿Ok? Entonces aquí están como unos corchetes.
el conocimiento previo es la amistad con propósito, ahí tómate tu tiempo, ¿ok? Pero ahí mismo también puedes llegar a esta conclusión, ya conozco lo suficiente a la persona para pensar que es un prospecto calificado para el matrimonio, y es ahí donde pasamos al inicio del cortejo, ¿no? Y en el inicio del cortejo, pues ahí sí ya podemos pensar entre 6 a 8 meses, yo diría, por sabiduría y por cuidado de la pureza sexual, ¿no? En donde ya es una declaración formal, una afirmación clara de que dices esto, he llegado a la conclusión de que creo que nos pertenecemos, confirmémoslo con la ayuda de Dios y la iglesia. Y por último, bueno, ya ese es todo el proceso, que sigue siendo parte del inicio del cortejo, en donde no es para conocerse otra vez desde cero, sino una forma segura de confirmar en sabiduría lo que ya se evaluó previamente. ¿Okay? Sí vas a conocer otros aspectos, pero ya hay mucho de lo que ya conoces. En otras palabras, si lo pudiéramos poner en porcentajes, podríamos decir, ya conoces el 80% de la persona, o hasta 90%. El cortejo es para que conozcas el otro 10%. ¿Sí me explico? ¿Les ayuda a verlo en números, por decirlo así? ¿Preguntas aquí, antes de pasar al siguiente? Bueno, y aquí también entra el prematrimonial, ¿no? Ah, sí, bueno, a eso voy, voy. Ok. Ah, ya tienen una pregunta. Esto que estás diciendo de que, bueno, ya te conociste el 90% y hay un 10% que no, lo comentabas al principio, ¿no? Hay veces que la persona como que está un poco mintiendo de cómo es, etcétera, etcétera. ¿Esta etapa, entonces, siempre va a culminar en sí el matrimonio o puede llegar un momento en que no? No. O sea, esta es una etapa segura, otra vez. Siguen siendo, ¿cómo vamos a buscar la santidad? Aún en considerar cosas juntos. Y si en ese proceso salen cosas que no se habían, de preguntas que no se habían podido hacer porque no era el contexto apropiado, pero que ahora sí se las están haciendo, y resulta que están descubriendo una persona que no era la que querían encontrar, o que ya creían que habían encontrado, más bien, entonces en ese momento podemos empezar a dar pasos atrás en considerar cosas futuras. O sea, sigue siendo un proceso seguro, y por eso también hay contesto a la pregunta que hacían de límites, de cuánto puedo tener contacto con la persona. No cambia mucho de entre la amistad con propósito y el cortejo en cuanto a límites de contacto. No cambia mucho. Se espera, y lo que yo siempre aconsejo es no se den un beso. Porque ¿qué es un beso? Es la antesala a algo más. Sí, aún Siempre. El beso no se considera algo sexual, pero deberíamos de considerar algo sexual. O sea, ahí es algo sexual. Así es, ¿no? Entonces, también es una parte de cuidar los corazones, ¿no? O sea, no quieres empezarte a dar besos por todos lados, resulta que llegan a las conclusiones de que no deberían casarse, ¿y qué vas a hacer con esos besos? ¿Te los vas a poder quitar a la persona? ¿No? Y es ahí donde empiezan, otra vez, no estamos cuidando el corazón de las personas. O sea, no estamos pensando en todas las posibilidades, estamos siendo errados en pensar que va a ser mi forma y vamos a llegar a las conclusiones que yo ya llegué en mi mente. Sí, creo que justo en ese, o sea, justo tenemos la idea de que amigos no hay límites, bueno, que ahora ya ni los amigos, ¿no? Hay límites físicos, y en el noviazgo es como si, ya se quitaron, pero cuando consideramos que si eso no funciona, porque la respuesta es que no forzosamente el cortejo acaba en matrimonio, en ese caso no acabara, o sea, fuera que se separan, tú tendrías que poder ver a tu hermano o hermana en la iglesia formar una nueva relación sin ninguna vergüenza, ¿no? Eso es algo que alguna vez escuché, ¿no? Que algunos hermanos de la iglesia fueron novios y se guardaron, o sea, no hubo ningún tipo de interacción física, y después se encontró con esa persona ya casada, y la esposa le dijo, gracias porque respetaste a mi marido y podemos vernos tú y yo sin ningún tipo de vergüenza porque tú no hiciste nada con él que no debieras, y entonces yo no te, o sea, entonces ¿cómo se vería que no terminemos el matrimonio y ya hicimos cosas de la que yo te vea con tu nueva pareja y diga, ay, yo ya te conozco más de lo que debía haberte conocido yo ya sé a qué sabe ese beso que se acaban de dar juntos, ¿no? Por decirlo así. Explícitamente, sí. ¿No? O sea, y como estamos buscando la santidad, ¿no? O sea, de la iglesia,
y la unidad de la iglesia, que es más valioso que llegar al matrimonio, ¿no? Entonces, por eso estos límites parecen raros, pero si nos importa más la santidad y la unidad del cuerpo, los vamos a guardar. Y nos va a costar trabajo. O sea, no es algo que digas, ay, no, sí, porque estoy pensando en la unidad de la iglesia, no me va a costar trabajo. Obviamente no, pero debemos verlo desde ese lugar. Claro, gracias. Creo que es una buena... Aún en ese aspecto me gustaría añadir que es una oportunidad de conocer esta área de dominio propio. Tú quieres ver, por ejemplo, a mí, ¿no? Yo hubiera querido ver que en mi pareja tiene dominio propio en esta etapa, porque eso lo más seguro es que lo va a llevar al matrimonio. Sí, tu falta de dominio difícilmente- propio. Exactamente, ¿no? Y viceversa. Sí, o sea, un beso habla mucho de dónde está tu dominio propio, ¿no? Y no pienses que esa falta de dominio propio en lo sexual no se traslada a otras áreas de falta de dominio propio que se necesitan para el matrimonio. O con otra persona ya en el matrimonio, ¿no? Entonces, todo cuenta, todo suma a la gran causa. Ahí adelante. Sí, yo sí me gustaría como que nos explicaran bien, ¿no? Porque en este mundo, o sea, el noviazgo tienes permiso de salir tú solo, de tener contacto físico, pues porque son novios, ¿no? Casi es como si estuvieras casado, pero no estás casado, ¿no? Entonces eso en la cultura es muy, muy recurrente, ¿no? Bíblicamente no es así, entonces yo creo que sí es importante como que tengamos bien claro cuál sería de manera bíblica. Y otra, por ejemplo, de mis preguntas sería, ¿no? O sea, obviamente yo como tengo un hijo, ¿no? En la adolescencia, que en un futuro la intención es de que, pues sí, busque una pareja, pero yo, bueno, él viene a la iglesia porque, bueno, somos cristianos, pero de cierta manera es en qué momento, si él no sabe, ¿no? Si ya es salvo, si se ha rendido a Cristo, yo obviamente lo voy a seguir guiando bajo los estándares bíblicos. O sea, entiendo que incluso si él quisiese en algún momento tener un noviazgo, un cortejo, o sea, mi instrucción es, mientras esté obviamente bajo la casa, bajo mi cuidado, tendría que ser de esa manera, ¿correcto? No, acuérdense que aquí es la parte donde tenemos que tener cuidado. O sea, ¿para quién? Todo esto que estamos hablando, ¿para quién es? Para el cristiano. Si tú no tienes certeza, o tal vez él mismo te lo expresa así, ¿no? Dependiendo de cuál sea el caso, de que él es un cristiano, y que tú le quieras imponer estándares cristianos a un no cristiano, es bien peligroso. No, claro, es más, o sea, es igual de peligroso, de hecho. O sea, no vas a promover el pecado. O sea, el que no impongas los estándares cristianos no quiere decir que vas a hacer ahora, no quiere decir que te vas a ir al otro lado del péndulo, que ahora vas a promover el pecado. No, o sea, le puedes hablar verdad y moralidad en medio de tus estándares de moral como cristiana. Y sobre todo ahora sí que con el mango en el sartén, porque como tú ya bien lo mencionaste, el ejemplo que diste es, vives bajo mi autoridad y bajo mi techo, y mi casa, mis reglas, ¿no? Y yo no te voy a dejar que andes de noviero y mujeriego, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, sé una persona, si tú quieres no te rindas a Cristo, aunque deberías, ¿no? Pero sé una persona moral dentro de la sociedad. Y eso la sociedad lo ve mal. ¿Sí me explicó? Y aún a él no podrías, por ejemplo, ¿no? Si se dice ser no cristiano, o él no se ha bautizado, no nada. Tú no deberías de querer o de animarlo a que se case con una cristiana. Exactamente. Porque tú no querrías eso para él si él fuera cristiano. O para tu hermana. Sí. Sí, o sea, si mis hijos, que espero Dios ya los ha salvado, y si no, espero los salve, ¿no? Pero si uno de ellos resulta que Dios no lo va a salvar o no lo ha salvado hasta ese momento y se quiere casar con alguien dentro de la iglesia que yo considero cristiana, yo no permitiría ese matrimonio. Y no tanto por mi hijo, sino por la hermana. Suena muy fuerte. Parecía que soy un padre que está en contra del amor de su propio hijo. Pero otra vez, no se trata de mis emociones, no se trata de mis preferencias, se trata de lo que glorifica a Dios en medio de esta acción. ¿Sí me explicó?
Y claro, por eso es que hay que predicarles el evangelio a nuestros hijos, por eso es que hay que orar por ellos para que Dios los salve y entonces quieran someterse a este escrutinio de vivir la santidad. ¿Me explicó? O sea, el peligro está en que tú le engrapes a tu hijo frutos de un cristiano cuando no lo es. Y que, como estamos viendo en el cuidado del alma, en Cambios profundos. cambios profundos, que él haga cosas, pero con motivaciones incorrectas. Tú no quieres eso, porque entonces ahí sí, el peligro es que él no voltee a ver a Jesús, porque tú le estás engrapando frutos que le dan la apariencia de que él ya camina con Jesús. ¿Sí me explicó? O sea, tú como padre tienes la responsabilidad de, en la medida de lo posible, no venderles el escenario a tus hijos de que ya son cristianos cuando no hay frutos claros de que en verdad lo sean. Es mejor que nos vayamos al otro lado del péndulo, ¿no? O sea, en otras palabras, si tu hijo, que tú no estás seguro si es cristiano, o tal vez ya estás seguro de que todavía no lo es, quiere considerar una relación con alguien del mundo, tú no deberías tener ningún problema. Pues sí, yo sé que en tu corazón lo vas a tener porque tú eres un cristiano, pero tu inclinación debería ser más a que tenga una relación del mundo a que la tenga con un cristiano. Sí. Sí, porque deberías estar preocupada por la persona Que es que cristiano. es cristiana. O sea, en otras palabras, tu hijo no va a llevar a esa persona a los pies de Cristo todos los días, que es lo que se esperaría de un matrimonio en donde la cabeza es un cristiano. ¿Sí me explicó? Sí, no, y ¿está su bien? matrimonio va a ser miserable, es la realidad. O sea, Esa es la otra. porque va a estar en yugo desigual. Va a ser más feliz con la no creyente que con la creyente. Y tampoco podemos pensar es que, bueno, que Dios la use para salvarlo. No, o sea, Eso no depende de ella, no, o sea, depende de la misericordia de Dios. ¿Puede suceder? Claro. ¿Ha sucedido? Sí, Sí. pero no podemos ser pragmáticos. Tenemos que ser bíblicos en cómo medimos y tomamos decisiones. ¿No? En este tema creo que estamos intentando correr en una caminadora ya en un nivel número 10, ¿no? Es como cuando estás en el piso y la caminadora ya está en una velocidad número 10. Tú brinca ella, ¿qué es lo que te va a pasar? O sea, te vas a dar un fuerte golpezazo, evidentemente. Entonces creo que nuestra labor, tanto jóvenes como padres, me gustó la lámina que pusiste, brother, la 3, donde está todo el proceso y donde viene la culminación del matrimonio. ¿Cuál? La anterior, creo que es antes de esa. Ahí. Esa. eso. Me gustó mucho esa, porque si se dan cuenta, ahí nosotros, tanto como creyentes y como incrédulos, se nos haría una locura ese proceso. O sea, se nos hace una locura llevar todo eso. Y nosotros estamos ahí en cortejo bíblico en la velocidad número 10 de nuestra caminadora. Entonces, pensar que desde el 0 a soltería hay un paso muy grande. Entonces, yo hace rato platicaba con Alan y yo le decía, yo estoy trabajando con mis hijos, evidentemente y fuertemente, con un pequeño de 9 años y con un pequeño de 6 años, procurando que sean los mejores esposos para una señorita, ¿no? ¿Cómo lo estoy trabajando? Que sean creyentes, que sean firmes, que sirvan en la iglesia, que vean lo que es un trabajo en comunidad. Pero si cuando yo estoy considerando que mis hijos ya pasen a algo más allá, sin yo ver una devoción indivisa a Cristo, sin yo ver una observación amplia y discernimiento en comunidad, yo estoy metiendo en peligro precisamente, porque yo sé que mi hijo está en el mundo, yo sé que los compañeritos están llevando en comentarios de la novia, el novio, el youtuber y ese tipo de cosas, y es un peligro bastante intenso. Entonces, en apoyo a mi hermana, porque evidentemente yo paso lo mismo que tú, incluso más peligroso, porque yo he recibido preguntas del niño que yo no consideraba que es el más chiquito. Entonces, el más chiquito es el que me hace preguntas donde yo consideraba una edad planeada de 13 a 14 años hablar con él y de pronto me sale con 6 años con preguntas bastante intensas. Entonces, creo que lo que mejor que podemos hacer es seguir trabajando con sus corazones, seguir enseñándoles servir al Señor, el temor al Señor y todo eso, porque va a ser más complicado en nuestras propias manos, o sea, evidentemente. Y recordar que la salvación es de Dios.
O sea, sí nosotros podemos guiar a nuestros hijos en en los caminos de Dios, pero el que salva es Dios. Y nada, o sea, Dios no nos garantiza a nosotros que nuestros hijos van a ser cristianos. Es una realidad. Entonces no hay que engañarnos de pensar que lo son cuando tal vez no lo son. O sus frutos nos están mostrando que no lo son. Claro. ¿Quieres decir algo? Sí, o sea, también comentar que ahorita estamos viendo como que yo estaría buscando en alguien, ¿no? Como que ya le estoy poniendo hasta un checklist, ¿no? Yo quiero, pero a veces hay que hacer como un zoom hacia atrás y verme a mí y ver cuál de estas cosas que, incluso creo que en la serie de Tito lo dijiste, ¿no? ¿Cuál de estas cosas como cristiano maduro yo ya cumplo, ¿no? Porque al final eso también va a revelar madurez de mi parte en decir, pues creo que hay cosas y aspectos que yo tengo que trabajar en mi soltería y por eso lo que decía Brian, ¿no? O sea, el camino es largo porque yo no puedo estar ya en un punto en el que yo ya me crea el cristiano más maduro sin recibir consejo de otros y decir, creo que no estás ahí, ¿no? Claro. Creo que el dominio propio, creo que las finanzas, creo que cómo te manejas en cuanto a ese tema, lo tienes que pulir antes de que incluso pienses en casarte. Con todo Claro. y que casarte no es malo, ¿no? No es un pecado. Así es, gracias, Ana. Creo que todo eso que han mencionado es verdad. Vamos a seguir avanzando, ya vamos a acabar, no se preocupen. Dice, el puente hacia el compromiso, que es básicamente el escenario ideal, es que mientras fluya la consejería prematrimonial, se comience a considerar los pasos definitivos. Entonces, el escenario ideal es que la etapa del cortejo se comience a considerar pasos hacia el compromiso formal, ¿no? Esto es cuando pones el anillo, ¿no? Esto mientras se está llevando a cabo una consejería prematrimonial, mientras todo fluya en la consejería, se puede o no recomendar pasos al matrimonio. ¿Sí se entiende esta parte? O sea, ¿por qué unos piensan cortejo, anillo? No, a ver, espérate. Acuérdate que el cortejo sigue siendo el último filtro para ver si esto amarra o no. ¿Sí me explicó? Entonces, sí queremos ver el anillo conforme las cosas fluyan. Pero si la cosa no fluye, no sé, en las primeras 3 sesiones o 4 del cortejo prematrimonial, ¿tú crees que es sabio que des un anillo? No. Entonces, la consejería prematrimonial, ahí ya vamos con todo. Ahí sí no hay tregua. Va a haber preguntas de todo tipo. ¿Ok? Para los que ya llevaron la consejería prematrimonial, ustedes saben que ahí ya no nos andamos entre las ramas. Es, a ver, esto es así, esto es así, esto es así. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo? Ah, qué padre. ¿Cuántos hijos quieren tener? Ah, ¿están de acuerdo? Qué padre. Todo va en cuestión de... ¿Se entiende esta parte? Tenemos el cortejo, el intermedio está la consejería prematrimonial en ese cortejo y ya después el compromiso formal, que ya es los que te están aconsejando, la persona la pareja que se te asignó en el acompañamiento también tiene thumbs up, ¿ok? Entonces todos tenemos thumbs up, como por qué no has dado el anillo, casi va a ser, ¿no? Pero si hay algunas dudas, si los thumbs están así, o más bien están de este lado. O en la interacción entre ellos se está dando algo que no debería, también. También. ¿No? Podría ser hasta fornicación misma, ¿no? Porque muchas veces es el engaño, ya estamos en el cortejo, fornicación. Todos nos vamos a casar en unos meses. ¿Sí? Ahí hay un problema. No deberías de casarte tal vez con esa persona aún. Trabaja primero con tu problema de falta de dominio propio. Falta de muchas cosas que están como consecuencia de que caíste en fornicación. ¿Sí me explicó? Entonces, es esa parte donde tenemos que llevar un acompañamiento, porque nosotros solos no vamos a llegar a esas conclusiones, ¿cierto o no? Necesitamos la ayuda de aquellos que nos aman, y porque nos aman, nos van a hablar las cosas que son verdad, con la esperanza de que es porque lo están guiando en la palabra, ¿no? Y eso es lo que tiene que gobernar nuestro proceso. Adelante de atrás. Yo creo que en ese proceso, cuando llevan un acompañamiento y lo que usted está hablando de que ya trae el anillo y pues ya damos los siguientes pasos, y yo creo que deben de ser bien honestos, y si lo hacen por amor a la otra, primeramente a ellos y después a quien les está llevando esa consejería o esos pasos, sí ser honestos y decir, ¿sabes qué, pastor? Pues caímos, porque a veces
obviamente usted no tiene una cámara que los ande siguiendo. Entonces yo creo que deberíamos o deberían ellos de pensar realmente si cayeron, ¿sabe qué, pastor? Caímos, ¿qué podemos hacer o qué paso tenemos que dar? Claro. Porque es bien fácil mentir porque no nos ven. Y Claro. como no nos vieron, pues cállate, o sea, no pasa nada, o sea, vamos a seguir y vamos a seguir el proceso. Pero el Claro. problema viene después, cuando no fuiste honesto y entonces ahí sale todo a la luz. Claro. Porque, digo, nos podemos burlar del hombre, pero de Dios no. Claro. Sí, o sea, ya, como ya dijimos, un tema así de fornicación ya nos lleva a dar muchos pasos atrás en el proceso, ¿no? En el sentido de que, aunque consideren que algo está muy mal en la idea de que se casen, por lo menos en ese momento, ¿no? Obviamente, la exhortación siempre va a estar ahí, seamos honestos, vulnerables, pero mucho de eso también depende que el Espíritu Santo de Dios esté obrando en el corazón de las personas, sí. Si lo que quieren es dar rienda suelta a sus pasiones, a su opinión de las cosas y a su voluntad, pues por más que les digas seamos honestos, no va a suceder, ¿no? Pero como tú ya bien lo dijiste también, de todos modos al final se va a ver, ¿no? O sea, lo que siembras cosechas, ¿no? Y si sembraste mal en el proceso del cortejo, espérate cosas no tan buenas en el matrimonio, ¿no? Entonces, al final del día, esas son cosas. Y ahorita también vamos a ver esa parte, ¿no? De que sí hay una responsabilidad de la iglesia, pero al final es toda tu responsabilidad, ¿no? O sea, nosotros sí te amamos y te queremos ayudar, pero a nosotros no nos eches la culpa si algo salió mal. Últimamente, el que tiene que tomar decisiones eres tú. ¿Sí me explico? Y por eso es el acompañamiento. El cortejo no ocurre en aislamiento, requiere una estructura de rendición de cuentas específica e intencional. Participan en el acompañamiento toda la iglesia en general, pero de manera específica e intencional algún líder o pastor y un matrimonio maduro. ¿Para qué? Para rendición de cuentas. ¿Okay? Entonces, en el cortejo eso es lo que hacemos. Ya cuando iniciamos formalmente la consejería prematrimonial, se va a buscar a una persona, a una pareja de miembros entre la iglesia que consideraríamos maduros, que ya están casados, para poder llevar el acompañamiento junto con el pastor o el líder que esté llevando esa consejería prematrimonial. Y todos en conjunto le hablan verdad a esa pareja o a esos prospectos, ¿no? Y eso no limita a la iglesia a hacer preguntas, ¿no? Pero que también descansen en saber que las preguntas difíciles ya se están haciendo, ¿no? Que tú se las puedes hacer como un eco a lo que ya sucede en la consejería. Tienes el permiso de hacerlo, porque por eso somos una familia, ¿no? Obviamente, si no asumas que estás haciendo las preguntas correctas, puede ser que en tu proceso tú también tengas que crecer en que estás siendo legalista en los límites que quieres que pongan, o estás siendo liberal en los límites que te gustaría que dejaran de tener, ¿no? Entonces, para eso sí hay que crecer todos juntos. O sea, mucho de eso depende de que también seamos todos enseñables. Aún el proceso de que, aunque no sea tu proceso de cortejo, todos tenemos que seguir creciendo en estas cosas. Es más, yo mismo he crecido en estas cosas. Este material que te estoy presentando aquí ha sido mucho también la experiencia de errores que he cometido a lo largo de los años. O sea, no pienses que día uno Omar ya sabía estas cosas así, ¿no? Y no dudo que las siga puliendo conforme sigan avanzando los años. Pero sí mucho ha sido también por cosas que yo no he hecho bien en el pastoreo de aquellos que están aún considerando el cortejo. O sea, no les hablo aquí como al que nunca ha cometido estos errores. Les hablo como alguien que también está creciendo en estas convicciones y en estas formas, ¿no? Entonces ahí está un diagrama igual, en donde tenemos círculos concéntricos, en donde en el centro está la pareja, ¿no? Haciendo o mostrando algún interés, buscando el matrimonio. Y después empieza el primer círculo en donde ya está un líder o pastor guiando el proceso, seguido de la pareja a la que se le asigna a las personas. Dice, es un anillo de rendición de cuentas, un matrimonio maduro que ofrece la misma perspectiva, ¿no? Del cuidado, y después toda la iglesia, ¿no? En el último círculo concéntrico. Entonces todos participamos, ¿no? Pero sí hay niveles de participación, sobre todo descansando en que lo que están haciendo los que están más cerca, pues se está buscando hacer lo mejor posible, ¿no? ¿Hasta que alguien tiene alguna duda con respecto al acompañamiento? ¿No? Ya vamos a acabar. Entonces, el principio de una sola voz, este es bien importante y también por ahí alguien hizo esa pregunta, ¿no?
Tú la hiciste, ¿no? Alan, es vital que esta etapa del cortejo, sobre todo, se lleve bajo el pastoreo y cuidado de no más de una iglesia local sana. Es recomendable que esta etapa se lleve bajo el pastoreo y cuidado, ya lo leí, para que ésta sea la responsable del discipulado de ambos prospectos al matrimonio. Más de una voz puede llegar a traer confusión en vez de edificación y santidad. ¿Se entiende eso? O sea, no que sea pecado si son dos iglesias las que llevan el acompañamiento. No que sea algo que no se debería de hacer nunca. Habrá contextos en los que eso es lo que toca hacer y no hay otras opciones. Pero en la medida de lo posible, que si hay dos personas que ya son prospectos en donde se ven haciendo votos de matrimonio un día, que sea una sola iglesia la que lo lleve. ¿Por qué? Porque entonces ahí reducimos el riesgo de que me vaya a inclinar yo a la opinión de los que me conviene. ¿Cierto o no? No, pues por acá me dicen que besos está bien, ¿por qué acá no? ¿A quién voy a escuchar cuando quiero dar besos? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que ser consistentes e íntegros en nuestro cuidado del alma, en donde queremos que en verdad nos pastoreen y glorificar a Dios en medio de ese pastoreo, ¿no? Y si mi convicción es que besos está bien, y ya viste que Iglesia Vida Vertical va a recomendar que no haya besos, pues entonces tal vez no somos la iglesia que tiene que pastorearte en estos temas, ¿no? Y no pasa nada. Busca la que creas que sí va a ser exitosa en guiarte hacia la santidad, porque otra vez, no olvides, se trata de santidad, no de preferencias. ¿Querías decir algo? Sí, además, como ya estás considerando un paso final, yo tengo un ejemplo de un primo, ¿no? De hermanas, de iglesias de hermanas, ¿no? O sea, una había plantado a la otra. Entonces él conoció a su hoy esposa en la iglesia plantadora, ¿no? Entonces todos podríamos decir, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, pues son lo mismo, una salió de la otra, va a ser muy fácil. Y la verdad es que los pastores no pusieron atención y llevaron todo su proceso cada quien en sus iglesias. Cuando se casaron, y aún al día de hoy sufren y se han cambiado ya 2 veces de entre las iglesias, porque no, es que acá no sé qué, es que yo ya tenía a mis hermanos y ha sido un problema ya en el matrimonio, ¿no? Yeah. Entonces hay sabiduría en decir, bueno, ya estamos tan decididos en el cortejo, tomemos la decisión de una vez, que no sea un tema en el matrimonio. Vamos a hacerlo de una vez porque estamos convencidos de esto, ¿no? Entonces, yo aún los veo y veo incluso como un cierto, pues sí, es que ahora estamos en su iglesia, ¿no? Como ese dejo yo en no el pertenezco corazón, aquí, ¿no? Yo no quería estar aquí. Y parece muy piadoso, pero estoy muriendo a mí para poder estar, pero hay una raíz de, o sea, se está generando un anhelo una de raíz que debe estar en otro lado, sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces hay sabiduría en ello y yo creo que justo puede ser una buena prueba para decir si lo queremos o no lo queremos, ¿no? O sea, nada más. No, muy buen ejemplo, gracias por traer un poco de luz con ese ejemplo. Y se dan cuenta, es un ejemplo de la vida real, o sea, no es que el AI se lo inventó y ahorita estamos aquí, ¿no? Con lo que nos mandó, sino que sucede y es verdad, o sea, en integridad, ¿quieres un acompañamiento? Pues entonces que sean pocas las voces que te van a hablar verdad, ¿no? Y no estés buscando lo que te convenga, ¿no? Porque es ahí donde no vas a llegar a lugares correctos de buscar la santidad, ¿no? Vamos al último punto. ¿Sí es el último? Sí. La arquitectura de la certeza, ¿no? Ventajas del cortejo bíblico. Pues ya esto es a manera de resumen. Acompañamiento de tu pastor y miembros de la iglesia, cuidado de los miembros, buscar la pureza y la santidad, dar un testimonio digno del evangelio para los de adentro y para los de afuera, discernimiento en comunidad, edificación de la iglesia con mi ejemplo de fe y humildad, certeza muy alta de que mi matrimonio será exitoso porque Cristo está en el centro y no mis deseos. Entonces, ahí está, muy importante. Todo esto que hemos estado hablando, si lo podemos resumir en una palabra, es porque Cristo está en el centro, ¿no? O sea, si tú quieres esto, de lo que estamos hablando, es porque estás poniendo a Cristo en su trono y entiendes que esa es la mejor forma de ser exitoso en el matrimonio, en el cortejo, ¿no?
Y bueno, ahí lo puse a manera de gráfica, ¿no? Obviamente hay mucha certeza y sí lo podemos decir con casi poniendo las manos al fuego. Si tú te sometes a un proceso así, hay mucha certeza de que vas a glorificar a Dios en ese matrimonio y de que ese matrimonio va a ser para bendición no solo de tu familia, sino de tu familia extendida y sobre todo de los de la familia de la fe. ¿Ok? Pero también hay una última cláusula, por decirlo así, ¿no? La iglesia local es el medio de gracia para que tomemos decisiones para la gloria de Dios. Sin embargo, el peso y resultado de estas decisiones son la responsabilidad final de cada creyente. ¿Ok? Entonces, al final del día, tenemos que considerar la gama de posibilidades. Y una gama o un aspecto dentro de esa gama es que el matrimonio no funcione, ¿no? Y yo conozco esos casos de gente que ha pasado por procesos de cortejo, que estaban muy convencidos de que se pertenecían el uno al otro y al año ya se están divorciando, ¿no? Ese divorcio es culpa de ellos y de nadie más. No es culpa de la iglesia, no es culpa de que es que esto no se me dijo en la consejería bíblica, bla, bla, bla. No. O sea, vamos a buscar hacer lo mejor que podamos para que explores bien tus opciones y todo lo peses a la luz de la palabra. Pero al final del día, la persona que más conocía a esa persona eras tú. La persona que involucró sentimientos fuiste tú. La persona que dejó que pasaran cosas antes de que se casaran fuiste tú. La persona que no dejó que pasaran otras cosas que debieron haber pasado fuiste tú. Y al final es tu responsabilidad, ¿no? Y sí es algo que también tenemos que poner en la mesa, ¿no? Para que no pensemos que este es un método perfecto. No hay perfección. ¿Cómo? Exactamente, ¿no? Al rato nos vais a demandar de que hey, me hicieron pasar por todo esto y vean cómo terminó la cosa. No. Es tu responsabilidad, ¿no? Y la iglesia es un medio de gracia más que te va a ayudar a que tomes decisiones con la esperanza de que vas a glorificar a Dios en tu vida. Amén. Y con esto terminamos. Ya se hicieron muchas preguntas, pero no quiero descartar que quedaron unas sueltas. ¿Cómo luciría de forma práctica el acompañamiento de la iglesia, o sea, del círculo más grande? El círculo más grande. Como ya lo dije, y sucede también así en una disciplina bíblica. O sea, mucho hay que confiar en que los que ya están cerca y que ya están de alguna forma siendo dirigidos a ese acompañamiento y rendición de cuentas, ya están haciendo las preguntas difíciles, ya están orando mucho por la persona, ya están recibiendo esas quejas, ya están, ¿sí me explico? Lo mismo aplica en este contexto, o sea, es confiar mucho en que los que ya estamos cerca, ya estamos haciendo ese trabajo de ayudarles a ellos a llegar a los lugares profundos del corazón, ¿no? De hacerse las preguntas difíciles, de no dejar cabos sueltos. Pero eso no quita que tú estés orando por ellos, o sea, el involucramiento más cercano que vas a poder tener es ora por esas personas, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de ustedes dos que ya anunciamos que entraron en un cortejo, mucho de lo que yo esperaría de toda la iglesia es que estén orando por ustedes, ¿no? Pero también en el cuidado que los cuiden a ustedes, o sea, que en otras palabras, si ellos ven que están dando avances de alguien a quien cualquiera que los vea tendría que considerar que ya son un matrimonio, entonces es hablarles verdad. Oye, veo que están cayendo en esta acción. A mí me daría la impresión de que pues ya están casados, pero en teoría hasta donde yo me quedé están en el proceso del cortejo, en donde todavía no se termina el último filtro. ¿Qué está pasando? Entonces es hablar verdad en amor, o sea, es ser muy orgánicos en esa parte, ¿no? De decir, en verdad tengo un interés profundo por tu santidad, te voy a hacer algunas preguntas, ¿no? O sácame de algunas dudas, porque tal vez hay cosas de las que no me he enterado que ya deberían estar pasando. No sé si me explico. Y en solo luce como en la parte de exhortación, si tú ves que todo va bien, entonces... No, claro, dar evidencias de gracia. O sea, normalmente me incliné a dar esa respuesta en la parte de exhortación porque a veces es lo que da más miedo, ¿no? Exhortar y decirle a la persona, oye, como que no veo que la cosa vaya bien, ¿no? Pero definitivamente, si ves que están dando, o sea, están siendo enseñables, están siendo humildes, están buscando cuidar el testimonio, no solamente dentro de la iglesia, sino afuera de la iglesia, oye, me anima mucho que vas muy bien, sigan así. O sea, y seguir orando igual, ¿no? Sí, tener cuidado la pareja, ¿no? Debe tener cuidado de que su respuesta primera no sea así de, no, ya lo está viendo mis mentores.
¿no? Ujú. Porque Ya lo sí ha está viendo el pasado, pastor. así como que, ¿no? Así como que no me preguntes nada, ¿no? No, Sí, no, o sea, al contrario, considerarlo como una oportunidad para discipular, porque no asumir que como tú ya estás en el contexto del cortejo y tú ya más o menos tienes los lineamientos de cómo debe de lucir, no asumir que todo el mundo está en el mismo canal. Habla alguien por ahí que no sabe cómo es un cortejo, acaba de llegar a la iglesia tal vez, ¿no? Y tal vez es un momento para discipular. Ah, mira, te explico, esto es así asado, ya estamos llevando esto, esa pregunta que tú me hiciste ya me la hizo alguien más y esto fue lo que le contesté. O sea, sin sentir ninguna ofensa, al contrario, verlo como cuidado, ¿no? O sea, sospecharlo mejor, ¿no? Hasta que la persona nos demuestre lo contrario, ¿no? Oye, ¿y podrías dar ejemplos prácticos de cómo luce cuando nosotros ya estamos pasando del cortejo a cosas que se deben de hacer solamente en el matrimonio? Ujú. A ver, creo que tú entendiste mejor la pregunta porque te voy a hacer. Entonces, contéstala, porque yo iba a pedir que me hiciera otra vez la pregunta. no, o sea, por ejemplo, que en el cortejo, durante el cortejo, que cómo luciría alguien o una pareja que esté dando pasos que ya no debería de estar dando. Obviamente hablando, o sea, sí, fornicación o besos. Las obvias, obviamente. Ajá. Pero O sea, otra podría ser red flags que puede identificar el resto de la iglesia Ajá. para decir, aquí ya están pasando hay el algo, límite. ajá, exactamente. Pasar mucho tiempo en el carro solos. Ese es un peligro y ese es algo que no debería estar pasando, Ujú. ¿no? Aún eso, por ejemplo, no a todos se les va a tratar igual. Si hay algunos que están persuadidos de que el beso no es lo mejor, pero ya cayeron en eso, entonces en el pastoreo de su alma se les va a decir, bueno, esto nos lleva a ser un poco más estrictos en los límites que vamos a poner, de forma que lo mejor es que no estén solos. ¿Sí me explicó? Y mucho menos en un carro O en un cine. o en un cine. Entonces, o sea, aquí sí también es importante aclarar que a no todos se les va a tratar igual en el cortejo. Va a depender de la madurez de los que estén en el proceso. Y si en madurez hay quienes saben poner esos límites, ¿por qué no podrían ir al cine? Están siendo maduros. Creo que la madurez también se tiene que recompensar. Al igual que a la inmadurez se le tienen que poner límites. ¿Sí me Yo no explico? sé, ¿no? Otro ejemplo que Adri me platiques, ¿no? Es que me quedé escribiendo con Isra hasta la 1, 2, 3 de la mañana. A ver, espérate, eso no es sabio. Aún en el estar ahí chateando. Oh, ¿qué traes puesto? Aguas. Ujú, Sí, ujú. o sea, Sí, fácilmente o sea, podemos caer en preguntas que ya cosas son sensuales o con tonos sexuales, pues obviamente no. O sea, no, esos ya son para el matrimonio, no para el cortejo. Algunos ejemplos, obviamente podríamos hacer otro taller de puros ejemplos, ¿no? Y no terminaríamos. ¿Querías? Yo me acuerdo que tú nos decías mucho en el prematrimonial que, por ejemplo, el discipulado de un hombre es una mujer, o sea, solamente debe ser el esposo quien lo... Ah, muy buena, muy buena. Por ejemplo, ese, ¿no? De que no, ya estamos teniendo nuestro tiempo de oración y estamos llevando juntos la carta de, no sé, Filipenses, ¿no? Así, a ver, espérate, para eso está la iglesia local. Todos estamos siendo discipulados en el contexto de crecer en nuestra teología con la iglesia. Eso guárdalo para el matrimonio y a ver si es cierto que vas a estar muy trucha ahí, ¿no? ¿No? Porque a veces sucede que se casan y nada de discipulado, nada de tiempos devocionales en familia, nada, ¿no? Eso guárdatelo para el matrimonio. Ahorita vive la vida de iglesia y síguela conociendo aún en el cortejo, en los medios ordinarios de gracia, a través del discipulado promedio que te ofrece tu iglesia local. Después tú lo haces ya más bonito, ¿no? Pero ya cuando hagas votos de matrimonio, ¿no? Digo, Buena pregunta, buena pregunta. que se empiecen a dar interacciones como de, no sé, oye, no te voy a dar permiso de ir a tu fiesta de fin de año de tu trabajo. A ver, espérate. O sea, todavía no somos matrimonio. Sí, todavía no te tengo que pedir permiso de estas cosas. Todavía no te tengo que avisar que sí voy a ir a la boda de mi amiga, cosas por el estilo. O la otra, ¿no? Oye, no me invitaste a la boda. ¿Qué pasó ahí? No te tengo que invitar. ¿Sí me explicó? O sea, no estamos casados aún.
¿no? Y aunque estuviéramos casados, tal vez haya un contexto en el que no te tenga que invitar tampoco, porque no me dieron un boleto. pasó? Porque no me dieron un boleto para invitarte. Bueno. Tú no vas. No vas. Sí. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Allá atrás. Y antes de, o sea, de la amistad en la amistad con propósito, ¿qué tanto valdría la pena recalcar que, o sea, sí lo estás conociendo en la comunidad, pero lo que debe de dar más peso es qué ves del carácter, ¿no? Porque, o sea, puede haber cosas que yo tenga afín con alguien, ¿no? No, pues le gusta ir a las montañas y a mí también, ¿no? Pero en el carácter yo veo que cuando recibe exhortación acerca de cosas que no hace en su casa, por ejemplo, no la recibe bien. Entonces yo le doy más peso a que le gustan las montañas y eso lo va a trabajar cuando pues ya empecemos el cortejo y quizá cuando ya esté en el matrimonio. Muy buena pregunta. Y es importante, por eso es que les digo que el cortejo es corto y la amistad con propósito es largo. ¿Quieres conocer el carácter de una persona? No necesitas un cortejo. Es la realidad. No lo necesitas. Para eso es la amistad con propósito. Y lo que te deberías de enfocar antes que si le gustan las montañas o si le gustan las películas de terror o lo que sea, es en el carácter, ¿no? Ya que el carácter lo ves aceptable, no perfecto, porque ninguno de nosotros caeríamos en el estándar, ¿no? O sea, aceptable lo suficiente en base a lo que ya vimos, ¿no? Entonces, ¿por qué no considerar el cortejo? Pero otra vez, no darle peso a las cosas que tenemos en común cuando no necesariamente tienen que ver con carácter. Lo que tenemos que tener más en común es conformidad a la imagen de Cristo. Y todo eso tiene que ver siempre con carácter. Sí, ¿no? y algo muy importante es que tú tienes que, como persona, estar viviendo la vida en comunidad, ¿no? Un ejemplo es, porque muchas veces dices, ok, ¿cómo conozco el carácter de la persona si no se da mucho a conocer? Tan simple como que, no sé, estamos todos juntos y yo observo que tú tratas mal a tu amigo, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me voy a quedar callada o voy a exhortarte como hermano en Cristo? Oye, o sea, la forma en la que le hablaste a tal persona estuvo mal, arrepiéntete. Y ahí es una forma en la que yo voy a ver si la persona se arrepiente, cómo se arrepiente, si va y pide perdón. O sea, podemos ver mucho del carácter cristiano en una interacción de hermanos en Cristo, pero también tiene mucho que ver qué tanto yo estoy siendo intencional en vivir esa vida en comunidad como un cristiano, hablando verdad en amor, exhortando, animando, Claro. ¿no? Entonces, Sí, y tenemos que ser muy objetivos. O sea, otra vez, lo más probable es que la persona siempre nos va a presentar su mejor versión de sí misma, ¿no? Entonces, cuando veas que a ti te pide perdón, voy a volver a usar el del perdón, cuando no sé, te ofendió por X y Z razón, pues eso es lo que deberías de esperar. Oye, tiene un interés en ti. Ahorita va a doblar las manos en todo. ¿Cómo lo hace con otros? ¿Cómo lo hace con otros? ¿Es a ese mismo nivel de intensidad que pide perdón? ¿Que se apresura para pedir perdón? ¿Que está buscando la paz? ¿Que está buscando a veces hasta sufrir el agravio? ¿No? Y si la respuesta es no, ¿por qué especular que así va a ser toda la vida contigo? O sea, al final el pecado es el pecado y lo va a tratar contigo como normalmente lo trata la mayoría de las veces en un contexto de ya vida juntos, ¿no? Entonces, al contrario, como dice Miriam, más bien desde ahí empecemos a entrenar cómo va a responder a la exhortación, porque van a venir muchas cuando nos casemos. Y si no responde de lo más bíblico o de lo más humilde, o por lo menos no reconoce ni siquiera que es algo de lo que se tiene que arrepentir, entonces ahí hay un problema. Creo que en este sentido, y lo estamos viendo en los gaps, ¿no? O sea, yo el otro día le preguntaba a los jóvenes, ¿qué porcentaje de la Biblia nos habla de el matrimonio y sus cosas en específico? Y el porcentaje de la Biblia es muy pequeño, ¿no? Pero la Biblia nos habla de cómo tratarnos como comunidad, de los unos con los otros, ¿no? Como lo vemos en los gaps, cómo exhortarnos, cómo amarnos, cómo alentarnos. Entonces, más del 90% del matrimonio se trata de comunidad. Y si tú no has aprendido a hacer comunidad en la iglesia, si tú no te has ejercitado a hacer comunidad con la iglesia, estás muy lejos de ser un prospecto
de un buen marido o una buena esposa, ¿no? O sea, entonces, ejercítate para la piedad, ¿no? Y como lo decía Ala, ¿no? Es como los ancianos. El anciano no empieza a considerar la lista que se pone cuando quiere ser anciano. Más bien, los ancianos consideran a varones que ya tienen esas características para ser un anciano o responder a ese llamado. De la misma manera, no empiezas a trabajar en ti para ser esposo cuando encuentras a la mujer o que tú crees que es. Tú te estás edificando o estás ejercitándote en la piedad con tu iglesia de tal manera que cuando esa persona llegue tú puedas ser alguien que ella pueda o él pueda considerar y viceversa. Así es, muy bueno. Pues con eso cerramos, ya, ahora sí que se nos fue. Pensé que iba a ser un taller más corto. Yo creo que lo vas a tener que dividir en varios videos o algo así, para que no se haga tan pesado escucharlo. Pero creo que estuvo bien, espero haya sido de bendición. Obviamente, si surgen otras preguntas, ¿no? más detalle, pues siéntase con la confianza de acercarse a mí, a Miriam o a todos los que hablaron, que creo que hablaron bien, ¿no? Y sigamos creciendo juntos en esto, ¿no? No es algo que ya esté prescrito en un molde y que no tenemos que explorar opciones de cómo se tendría que llevar de esta mejor forma, ¿no? Entonces vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, te damos gracias por este día, la bendición de este taller, Señor. Es un tema vasto, es un tema que incomoda, es un tema que no se toca en las iglesias, en la mayoría, y que es triste, Señor, pero gracias porque nos das la oportunidad de tocarlo nosotros, Señor, y ayúdanos a honrar tu santidad en medio de todo lo que hablamos y que siempre ese sea el filtro, Señor, porque cuando tu santidad es el filtro, estas cosas tienen sentido. Cuando no lo es, hay problemas y el problema es nuestro corazón. Así que, Padre, ayúdanos a crecer en estas convicciones altas y bíblicas hacia tu santidad y danos la sabiduría para poderlas aplicar a nuestras vidas y poder ayudar a otros a hacer lo mismo. Nosotros te pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.